durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Les damos la bienvenida una vez más a La Brújula. Lucas Carena quien le habla, Pablo Davoli, un gran amigo con quien hago este programa en la pantalla de conclusión. ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenos días, lo que corresponda. Gracias como siempre por estar del otro lado, por seguirnos, suscríbanse tanto al canal de conclusión como el de La Brújula, pongan me gusta a este programa si les gustan nuestros contenidos y difundan, que es lo más importante, para debatir, para reflexionar. Nuestro programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora, la 3 veces admirable madre de Schoenstatt, ¿no? La Virgen de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa. Hoy un tema difícil de agotar en esta instancia, que es Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Es decir, esta situación tan particular, ¿no? en el contexto de la segunda, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Una suerte de holocausto nuclear, digamos. Efectivamente, una suerte de holocausto de fuego que involucra a una población en particular, pero con significancias que derraman sus implicancias a la humanidad entera, ¿no? Donde se pone en tela de juicio la condición humana llega a un extremo que se convierte en una fuente de reflexión antropológica, ¿no? El tema del arma de destrucción masiva en el contexto de una nueva forma, de beligerancia, de hacer la guerra, ¿no? Sí. Bueno, no me quiero adelantar, pero también para consolidar un nuevo orden político a construir. Efectivamente. Que estaba proyectándose, o mejor dicho, que ya estaba proyectado para ser instalado. Varias aclaraciones preliminares, muy breves, o sea, no vamos a agotar el tema por la cuestión del tiempo. Seguro. ¿No? Es un capítulo, ¿no? dentro de la historia universal moderna, que es inagotable en un espacio como este, así que no queremos generar falsas expectativas que ya sabemos no vamos a cumplir, y tampoco nos vamos a quedar en un raconto de episodios históricos. Queremos esbozar, Pablo, creo que estás de acuerdo, una serie de reflexiones acerca... En torno al hecho. Al hecho, ¿no? Y su significado profundo. Así es. Y su poder simbólico. Bueno, hay que decir como dato primero, ¿no? Que son muchas las voces que ya están de acuerdo en que el mismo comandante del Enola Gay, ¿no? El avión que transportaba la bomba, Paul Tibbets, nunca se imaginó que aquella mañana, a las 8:15 de la mañana de aquel 6 de agosto de 1945, se iba a modificar el curso de la historia, ¿no? Dando inicio a una nueva era en materia bélica, que es la era atómica, la era nuclear. Luego de una larga carrera armamentística que acompañó el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, por la proliferación, esa carrera por alcanzar, ¿no? la fisión nuclear, la fisión atómica, que además las grandes potencias que estaban disputando esa supremacía nuclear, tanto los alemanes con el proyecto Uranio, los soviéticos con el proyecto Borodino, como la Operación Manhattan, que tuvo en realidad su lugar de inicio, como fecha de inicio el 2 de agosto del año 1939, con una carta firmada por una serie de científicos, entre ellos Eugene Wigner, Leo Szilard, Albert Einstein, del que ya hemos hablado en un programa del 2015 sobre la Operación Manhattan, ¿no? Y hicimos una serie de esbozos acerca de los conocimientos cabalísticos. Sí. Cierto esoterismo en curso en la física. Está como metido en la física de Einstein, ¿no? Para poder comprender Leo Szilard. Sí, son como concepciones de base. Enrico Fermi, una serie de científicos que estaban estudiando esto, que fue remitida a Franklin Roosevelt, el entonces presidente de Estados Unidos, para lograr una fuente poderosa de energía a través del uranio enriquecido, ¿no? Y se dio así inicio a este proyecto, el famoso proyecto Manhattan, que hay que aclararlo, Pablo, fue un proyecto científico, tecnológico y militar, las tres cosas. O sea, porque la idea del desarrollo de la
de la energía nuclear implicaba entender una forma de entender la energía poniendo el énfasis y la prioridad en el núcleo del átomo. Mientras que la energía eléctrica, que es la más habitual, ¿no?, para las tecnologías blancas, no pone el centro en el núcleo, sino en la periferia, justamente en los electrones. Así es. Y ambos modelos durante la Guerra Fría después se desarrollaron casi como en una competencia, ¿no? Una como si fuera la energía la energía buena, digamos, y otra la energía de destrucción. El poder, claro, el poder de uno el poder de destrucción o de autodestrucción. Pero digo, este es el hecho que va a marcar, es decir, un compendio de distintos niveles de trabajo científico embuido del militarismo, que tenía una fecha que era vencer en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había un objetivo muy claro, ¿no? Sí, aparte, primero. Y un vencer que implicaba, según se habían propuesto, la destrucción completa del enemigo, o sea, porque estamos hablando de que se buscaba ese objetivo, claro, ¿no? En el caso de Estados Unidos estaba claro que su objetivo era la destrucción completa del enemigo. O sea, no era un vencer así nomás, digamos, ¿no? Efectivamente. En el sentido del cese de las hostilidades o nada que se le parezca. Bueno, Roosevelt tenía un objetivo claro, que era que de utilizar este tipo de tecnología, ¿no?, bélica, estaría dirigida contra Alemania para poder interrumpir y demostrar que quienes habían logrado esta capacidad armamentística eran los aliados, particularmente Estados Unidos, pero esto va a cambiar, ¿no?, este objetivo va a cambiar el 12 de abril de 1945, después de la muerte de Roosevelt y la asunción en el poder de Harry Truman, ¿no? Hay que decir que Leslie Richard Groves, que fue, ¿no?, el alto mando militar que estuvo en Proyecto Manhattan a su cargo, redactó, ¿no?, una serie de documentos a través de su colaborador, que era Henry Wolf Smith, presidente del Departamento de Física de la Universidad de Princeton. Fue el que redactó el amanuense, ¿no?, el escriba de Groves, que dejaba en claro que la bomba daría lugar a una nueva era en materia bélica. Eso ya tenían una proyección, ¿no?, de antemano, y sabían que el daño que podía llegar a ser esta bomba era de escalas masivas, ¿no? No conocidas hasta ese momento. Efectivamente. Pero bueno, conforme así van sucediendo las derrotas alemanas, estamos hablando de Normandía el 30 de agosto del 44, la ocupación de Berlín el 2 de mayo de 1945 por el Ejército Rojo, un comité de objetivos, ¿no?, de los blancos a llevar adelante la conducción de la guerra, empezó a ver a Japón como el objetivo más promisorio para hacer un ensayo y una operación nuclear. Primero por ser un país insular, como para medir ese impacto, e incluso digamos, todos los efectos colaterales que podía tener. Siempre en una isla era un poco más amigable para el resto de la humanidad. Sí, para contener los efectos, ¿no? Claro. De hecho, hubo efectivamente este comité de objetivos estratégicos redactó una lista negra de ciudades posibles. Teníamos a Kokura, Hiroshima, Niigata, Kioto. Se habló de varios objetivos, después terminó siendo contra Hiroshima como primer blanco. Esto un poco también viene a colación, Pablo, del mito de precipitar el fin de la guerra con la bomba. Hoy es un secreto a voces que los japoneses estaban haciendo gestiones para tratar de negociar la paz. A través del Vaticano, por lo menos. A través del Vaticano hay una versión, y a través de una legación diplomática menor que había quedado, creo que de rango consular, que había quedado en Canadá. Hay dos fuentes como mínimo que cuentan esto. Uno es el doctor en historia, a quien aprovechamos para saludar, a quien conocemos, el doctor Javier Nicolás, doctor en historia, español, y el ya fallecido y emblemático y muy conocido, muy célebre Salvador Borrego Escalante, autor mexicano, que también en Derrota Mundial, uno de sus libros más vendidos, más conocidos, cuenta este capítulo no contado por la historia oficial. Sí, concretamente él es el que hace referencia a la legación diplomática que había quedado, digamos, con un carácter menor en Canadá.
Con lo cual ahí, ese punto es muy importante. O sea, estaba claro que Japón quería negociar un cese de hostilidades y finalmente la paz. Eso por un lado. Permitime que agregue simplemente esto. Sí, la tesis de la demostración de fuerza frente a la Unión Soviética también carece de fundamento, porque la Unión Soviética estaba exhausta y de hecho no hubiera resistido el embate alemán si no hubiera sido por la ayuda anglo-norteamericana y en particular estadounidense, ya con anterioridad a 1941, con lo cual, y aparte el poderío nuclear soviético recién se iba a desarrollar muchísimo después, y en parte por esta suerte de información que, bueno, producto de ciertas traiciones, se trasladaron de Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Un paréntesis, y amén de las inclemencias climáticas para los alemanes, producto de haber retrasado la Operación Barbarroja. Totalmente. Producto de algunas también atropellos cometidos por la Italia del Eje, ¿no? que implicó un efecto retardatario en una operación de Grecia. Es efectivamente. De Grecia, que requirió del apoyo alemán cuando los alemanes ni lo tenían previsto, claro, ni tenían intención de... Eran los soviéticos más el frío contra los alemanes, eso quiero decir. Con lo cual esto de la demostración de fuerzas o de fuerza frente a la Unión Soviética carece también de asidero. O sea, estaba claro que Estados Unidos es una superpotencia que emerge como tal de la Segunda Guerra Mundial, como la verdadera ganadora, o la verdadera potencia vencedora, prácticamente indemne en su propio territorio, con todo su potencial industrial instalado e indemne. Y no era el caso de la Unión Soviética. Una Unión Soviética que, si bien forma parte de la mesa de los ganadores, realmente termina muy golpeada, y que, como dije antes, no hubiera resistido el embate alemán si no hubiera sido por la propia ayuda norteamericana, que se retrotraía como mínimo en 1941, pero con anterioridad de diciembre, del ataque a Pearl Harbor. El 7 de diciembre del 41. Efectivamente. Y finalmente, es lo que yo te decía, hay una voluntad de destrucción completa del enemigo. O sea, no bastaba por parte de Estados Unidos, ese es por parte del gobierno. Yo creo que eso sirve como para dejar en claro. Un dato más, en el mismo sentido, que el United States Strategic Bombing Survey indicaba que en el caso de que no se acordara el cese del fuego en el propio Estados Unidos, el Japón se hubiera rendido antes de que finalizara 1945. O sea, de acuerdo con los propios servicios de información estadounidenses, aquí citamos en particular una de esas oficinas, estaba claro que, según sus propios informes y proyecciones, aún en el caso de que Japón no se rindiera, igual no tenían, capacidad como para seguir en situación bélica o presentando batalla hasta el final de ese año. O sea, son datos a tener en cuenta porque se suele justificar muy a la ligera estos dos ataques arteros, ¿no? Criminales, atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta idea de que, aparte medio contrafáctica, de que hubo como un cálculo de la cantidad de muertos generados con la bomba, generarían una finalización temprana de la guerra que permitiría evitar que una dilatación del conflicto bélico genere más muertos que el... Aparte, sobre población civil, ¿no? Y ciudades que no tenían importancia militar. Por supuesto, eso ni hablar, pero digo, ¿cómo puedes establecer contrafácticamente cuántos muertos hubieran si no... Por empezar, es verdad, es cierto que Japón dudó de una rendición incondicional tal como lo pedía la declaración de Potsdam. Es decir, que ya fue una declaración que ya daba casi por terminada la guerra, pero pedía de los japoneses una declaración incondicional. Hay que entender también que Japón tenía sus dudas en función de que no se sabía hasta ese momento cómo iban a actuar los tribunales de juzgamiento. De hecho, hay un episodio que llama la atención a la historia, que fue que Estados Unidos decidió, por ejemplo, no armar un tribunal para condenar al emperador Hirohito, ¿no? Esto, y sí apuntar una bomba contra población civil, como bien dijiste, Pablo, en una población sumadas 343.000 personas, dando muerte a más de 200.000. Eso sí estuvo dentro del itinerario de la guerra por parte de los norteamericanos. Pero quiero decir que efectivamente después de la rendición, ¿no? El 15 de agosto de 1945, siendo que dijimos que el 6 de agosto se concreta una bomba y el 9 a Nagasaki, el 15 de agosto Japón se rinde
Y los gobiernos de la Unión Soviética, de China y de Australia pedían que se arme un tribunal para juzgar a Hirohito, y por una cuestión simbólica, pareciera ser, los aliados, o principalmente Estados Unidos, no quiso, lo perdonó a Hirohito, por lo menos de someterlo a un tribunal como fueron los tribunales de Nuremberg sobre los jerarcas del nacionalsocialismo. Y esto fue una presión sobre también el general MacArthur, que era un poco el que llevaba adelante las tropas de ocupación en Extremo Oriente, ¿no? Algunas de las consideraciones en torno a esta rendición incondicional que pedía Estados Unidos, pero que además terminó con esta sorpresa de tirar una bomba de destrucción masiva, pero no juzgar a su principal figura emblemática y simbólica, que era el emperador, tuvo que ver un poco también con una, yo digo, todavía no determinada especulación, pero sí algo fundamentada, que tiene que ver con Pearl Harbor como un casus belli instrumentado para Estados Unidos poder entrar a la guerra. Hay un libro de Robert Sinnett que se llama El Día del Engaño, donde él establece que hubo 3 conspiraciones simultáneas en torno a Pearl Harbor. Primero, la idea de, es decir, fue ideada por Arthur McCollum, que era jefe de la sección de Lejano Oriente de la inteligencia naval. Primero, inducir el ataque de Japón. O sea, la primera conspiración implicaba inducir el ataque, provocar que los japoneses ataquen Pearl Harbor. Segundo, también conocida, evitar que los comandantes de Pearl Harbor sepan de este ataque y que tomen las medidas para resistirlo de la mejor manera. De una perversidad todavía mayor. Y la tercera conspiración que dice Sinnett, que es un a su propia gente, ¿no? Que es un veterano de guerra, Sinnett, es un ex-marín, no estamos hablando de un teórico. Y el tercer, digamos, el gran engaño, según este libro, El Día del Engaño, así se llama, es ocultar al público la conspiración 1 y 2, las anteriores. Claro, es la que cierra el paquete, el combo. Efectivamente. Vos sabés que es en el mismo sentido. Por eso no se animaron a juzgarlo, porque el ataque a Pearl Harbor fue casi desde esta hipótesis, ¿no? Que no estoy en condiciones de suscribir 100%, pero que algo de eso entiendo que hubo. Fue una de las formas de apalear es decir, no podían culpar del todo a los japoneses de ese ataque cuando fue un poco el casus belli que le dio lugar a Estados Unidos para entrar, el gigante dormido, para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. De hecho, casi un año antes, dentro de 1941, pero bueno, a principios de ese año, más específicamente el 15 de enero, este es un dato que trae en el cerebro del mundo a Adrián Salucci, a quien también mandamos un saludo. Hace referencia en ese libro, Adrián, a un memorando EB 26, memorando EB 26, que tiene fecha o que terminó de elaborarse el 15 de enero de 1941, en el cual ciertos miembros del Council on Foreign Relations y del gobierno de Estados Unidos, reunidos en el marco del War and Peace Studies Project, culminaron la redacción definitiva de este memorando, el cual fue entregado a fines de enero, o sea, 15 días de redactado, por Leo Pazvolsky, miembro del Council y también asistente especial del secretario de Estado para la planificación de la posguerra, al secretario de Estado Cordell Hull. O sea, se le da ese memo, fines de enero, convirtiéndose inmediatamente en política exterior oficial de Estados Unidos. Y en virtud de dicho memorando, se adoptaron las siguientes medidas. Fíjate que es prácticamente un año adoptando estas medidas que son de hostilidad hacia el Japón, cuando Japón no tenía ningún interés en atacar a Estados Unidos. Prestar asistencia militar a China en su lucha contra la invasión japonesa, lo que implicaba por parte de Estados Unidos tomar parte en un conflicto que hasta ese momento le era completamente ajeno. Sí, se la considera una guerra europea durante mucho tiempo. Claro, y en este caso, sí, totalmente. De hecho, con la participación estadounidense se hace auténticamente una misma guerra y mundial. Claro. Una misma guerra y de envergadura mundial. Que uno ya la denomina así, pero en realidad eran distintos procesos bélicos, con alguna conexión, pero eran distintos procesos bélicos y que no abarcaban por lo menos no a todos los continentes. Reforzar las defensas coloniales británicas en el sudeste asiático, enviando fuerzas aeronavales. Acá estoy cometiendo un poco con alguna audacia una cita de mí mismo. Es un viejo artículo que escribí, pero por eso cité la fuente en la que en ese momento me basé. Reforzar entonces las defensas coloniales británicas en el sudeste asiático, bueno, enviando fuerzas aeronavales. Debilitar al imperio japonés, cortando sus líneas de abastecimiento de material bélico, impidiendo que se aprovisionaran externamente de combustibles
y congelando la totalidad de los activos japoneses ubicados en los territorios estadounidenses y británicos. O sea, fíjate que aquí claramente estás haciendo una provocación enorme. Y lo que empezó primero como un embargo petrolero termina siendo un embargo total. Claro. Total. Hay otro dato que trae, esto ya estaba en ese memorando, o sea que estuvo deliberadamente planificado, que se convierte en política de Estado. Y Salvador Borrego nos cuenta que a través de de agentes del clan Rockefeller, el famoso clan Rockefeller, esta dinastía sí, de magnates, de petroleros y banqueros, uh-huh, se hicieron llegar informes falsos al Mikado, es decir, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Japonesas, engañándolos respecto de que, digamos, de cuál sería el efecto militar de un ataque a Pearl Harbor, porque en realidad el grueso de la flota del Pacífico había sido corrida, con lo cual el ataque no surtió el efecto en términos de destrucción y de golpe que los japoneses pensaban producto de estos informes falsos. Claro. Otro dato que ya hoy en día creo que son muchísimos los autores que lo citan a esto, bueno, según Borrego Escalante también, se sabía desde hacía, y es uno de los primeros que lo dijo, antes de que estos archivos estuvieran desclasificados, finalmente están desclasificados, de que se sabía desde hacía semanas del ataque a Pearl Harbor que había sido inducido por este memorando que lo propone y que Leo Paz-Wolski se lo lleva a Cordell Hull y se convierte en política exterior oficial de los Estados Unidos. Política exterior de los Estados Unidos. Después esto al público estadounidense en gran medida se lo mantuvo, digamos, ignorando todo esto, ¿no? Uh-huh. Que era fuertemente aislacionista. El público estadounidense no... O sea, después del ataque a Pearl Harbor, ahí sí se vuelve, digamos, también se introduce ese belicismo en el público estadounidense que hasta ese momento no lo tenía. Sí, como todo. Esa, aparte es un modus operandi, ¿no? Del intervencionismo exterior de Estados Unidos, de generar como cierto consenso en el pueblo norteamericano, es decir, buscar un acompañamiento, ¿no? del ciudadano norteamericano. Muy Lippmann, ¿no? Claro, muy de Walter Lippmann, sí, efectivamente. Es que Walter Lippmann es un poco el ideólogo de esto, de tratar de buscar ese consenso, fabricarlo sobre la base de una indignación que dé apoyo a esa intervención externa. No siempre le salió bien, no siempre pasó. Es decir, qué sé yo, con Vietnam la cosa no le fue tan bien, ¿no? Cierto, es decir, estaba muy dividido al interior de Estados Unidos. Ya que citaste Vietnam, hay un hombre que mucho tiempo después, ¿no? No, pero es cierto y está bueno que lo traigas a cuento, porque hay un hombre que también pertenece o formó parte de esta trama, aunque se lo cita poco, al menos en relación a esta temática, que es Robert McNamara. Claro. Que por un lado fue uno de los responsables civiles de este artero ataque nuclear, que son dos, no uno, pero también es uno de los responsables de que la guerra de Vietnam termine teniendo la dimensión y la extensión que tuvo. Él en el medio, creo que en el año 66, pasa a ser presidente del board del Banco Mundial, pero en la época de Kennedy era el secretario de Defensa. Creo que fue en esa época que es el que manda decomisar el famoso informe de Iron Mountain, entre otras cosas. Entre otras cosas que tenía que ver... puede decir de McNamara, ¿no? No, por supuesto, del Instituto Hudson, pero que tenía que ver justamente con el rol de la guerra como una suerte de ingeniería social, la utilización de la guerra con fines de ingenieriles para la sociedad. O sea, el Instituto Hudson dice, no, ojo que la paz dispersa. La guerra tiene un efecto unitivo, genera además... obediencia, y hace al gobernante, lo convierte en plenipotenciario para decidir sobre cuestiones de urgencia y emergencia. Es una práctica muy común en estos días eso, ¿no? Sí. Declarar la excepción, la guerra todo el tiempo para poder tener alineados a los pueblos detrás de la órbita sobre todo de un enfrentamiento, de una amenaza externa. Un autor recomendable, nos salimos un poquito del tema, pero digo que es la misma lógica que se generó con Pearl Harbor. Totalmente. El italiano Giorgio Agamben, que habla, viene hablando desde antes de la emergencia sanitaria, y él ve en la emergencia sanitaria, la reciente, la de 2020, ve una suerte de confirmación de lo que él venía diciendo. Venía hablando de estado de excepción permanente, o sea, convertir en normal el estado de excepción y una suerte de guerra civil mundial, ¿no? Interesante para traerlo a colación. Es que la era atómica, en el fondo, entre tantas implicancias, cuando se inicia, es decir, ya estamos en condiciones de decir, las bombas, la Little Boy, que era la que era llevada por el Enola Gay, ¿no? Es el
el avión que transportaba la bomba. La Little Boy generó este antes y un antes y un después, ¿no?, en la historia de la humanidad, con lo que fue no solamente una bomba de exterminio, una tecnología de exterminio, sino además con ese efecto residual de envenenamiento por radiación, hay que decirlo, ¿no? Todavía hay generaciones de japoneses que tienen alguna secuela, producto, incluso malformaciones, producto del envenenamiento, bien digo, por radiación. Bueno, Chernobyl es otra experiencia en tanto una suerte de situación catastrófica, pero que genera, ¿no?, esa preservación, sí, claro, y ese cuidado ante esa secuela que genera y las implicancias que esto tiene, ¿no? Es decir, si simultáneamente se dieran varios ataques con este tipo de tecnología, el mundo quedaría en un estado de amenaza, pero total, la humanidad podría. Dejas un daño que permanece, o sea, que va extendiendo sus efectos. A eso me refería, claro, ¿no? A la expansividad, pero también a la permanencia del daño que genera este tipo de tecnología. Sí. Entonces, claro, es decir, lo que se configura y durante la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, se va a generar una tensionalidad entre las dos grandes potencias que tenían este tipo de armas, con efectos y alcances desconocidos, que se transforma toda una suerte de guerra tecnológica, más que de guerra militar, pero con la potencialidad de la destrucción total, la amenaza total de la destrucción. Se configura un panorama donde yo apunté algunos puntos, y después los vamos, si querés vos los podés ampliar. Primero, este cambio de era en la tecnología bélica, es decir, las armas de destrucción masiva como tal implica un salto hacia un nuevo estatus de lo que es la tecnología bélica. Segundo, esa idea que Estados Unidos quería imponer de una supremacía, de un orden figurado sobre la base de este potencial. Ya la guerra es una guerra en parte posiblemente suicida, ¿no? Por eso también se convirtió en Guerra Fría. Después, la frivolización de la guerra. Hay una tesis hoplológica que la traigo a colación, que establece que cuando las guerras más primitivas en el mundo clásico, en el mundo medieval, eran hombre a hombre, o sea, cuerpo a cuerpo, es decir, con armas blancas, se generan junto con ellos este tipo de guerra, los códigos de guerra, precisamente porque aquel que mataba estaba cerca de la muerte. Había una situación de consustanciación por proximidad con la muerte. Entonces el héroe jugaba mucho a la hora de matar, es decir, se jugaba su pellejo a la hora de proferir la muerte. Sí, así es. Ya sea que se hace una guerra justa o injusta, digo, pero quien llevaba adelante y quien le prefería la muerte a otro, había una exposición necesariamente se exponía y podía ser muerto. A ese mismo peligro. Sí. En la medida en que el mundo moderno va generando una distancia entre el objetivo y aquel que lleva adelante la muerte, hay una frivolización, hay una racionalidad técnica, una banalización, ¿no? Y una deshumanización de la propia guerra. Totalmente. Y yo creo que con la era atómica se llega como una especie de paroxismo. Claro, el paroxismo. Totalmente. Sí, la guerra se vuelve eminentemente tecnológica y se termina de deshumanizar. Y no queda ya ningún elemento que pueda ser de otra manera no se explicaría Hiroshima. O sea, no se explicaría esto de que alguien en un extremo del mundo aprieta un botón y del otro lado hay cientos de miles de personas que mueren en cuestión de segundos, despedazados por una expansión. Sin ninguna posibilidad de defensa. Sin ninguna posibilidad de niños, defensa. Mujeres, claro, jóvenes. Que no son combatientes, claro. Que no tienen nada que ver con la guerra. Sí, esto creo que es el triunfo del mal, ¿no? Sí, en sin este ningún sentido. lugar a dudas. Digamos, del mal entendido como talante demoníaco de la destrucción del hombre mismo, ¿no? Del ser humano. De la destrucción. Esa es la lesa humanidad como tal, ¿no? Un atentado contra la humanidad. Así es. Fíjate que en ese sentido, la guerra queda completamente deshumanizada. Sí. Desaparece el factor. Lo llevas al grado más. Aparte, no hay ninguna, como decíamos recién, y a riesgo de repetirnos, pero creo que el punto es para enfatizar, sin ninguna posibilidad de resistencia. Creo que porque quiero ir al punto de reflexión antropológica. Es decir, es la abstracción total y la enajenación
Sí. total respecto del otro, aún siendo mi enemigo, ¿no? Casi que el que te mata aparte es un burócrata, es un tipo, o un tecnócrata, es un tipo que está sentado en una oficina. Bueno, ahí había un avión, un piloto, pero igual no había posibilidad de defensa aérea, eran ciudades que estaban, digamos, de cielos... que pero permite al asesino... hoy es un botón, sí, es tal un tipo cual. que está sentado tomándose un café y aprieta un botón. Sí, o manda un dron y lo va teledirigiendo. Sí, sí. Es esa, sí, me refiero justamente, y creo que lo dijiste bien, ¿no? Esa deshumanización total, esa enajenación, permite al asesino desinvolucrarse y desentenderse total y absolutamente de aquello que mata, de aquellos a quien mata. Che, Lucas, Es sí. difícil, ¿no?, de concebir, pero creo que llega como a un esplendor, en el peor sentido y de llega la a esta expresión. suerte de banalización que promueve la crueldad, de banalización de la destrucción, de la banalización del mal, para parafrasear a Hannah Arendt, en definitiva, título de su famoso libro, y en esa suerte de ligereza y de superficialidad, de trivialización de la destrucción, que aparte queda, digamos, incluso termina siendo como un espectáculo que se ve desde lejos, sin ningún tipo de empatización con eso, lo que hace es favorecer la crueldad más extrema. Si hay defensa, yo me permito en aras del tiempo, pero no sé, decime... Yo tengo una sola consideración más para decir acerca de la paz ahora, en cómo se configura la paz a partir de este cambio, ¿no?, de este salto. Bien, perfecto. No, entonces, lo dejo por tu línea y yo, No. porque las reflexiones mías por ahí salen un poco de está de perfecto. Decir esta idea también, y retomando esto de que la batalla en el mundo clásico, del hombre a hombre, del cuerpo a cuerpo, generaba también un pathos, es decir, una pasión, es decir, el guerrero en su destreza física y en el hecho de poner el cuerpo a la hora de batallar, también le daba a esto la euforia, ese flagor de la batalla, ese estar y liderar, ¿no?, y encontrarse cara a cara con la muerte, que era solo para valientes. Ahora se convierte en una racionalización apática, donde no hay pasión, pero hay un mal que es pura racionalidad técnica, que es peor. técnica y líbido dominandi. Claro, O sea, y un afán de dominación puro, que no tiene ningún contenido, ni pretende tener ningún contenido ético, ni ninguna pasión de orden superior. Totalmente. Es ceder a esa instintividad completamente hipertrofiada, ¿no?, y desmadrada. ¿Qué pasa con la paz después de Hiroshima? ¿Qué pasa con un mundo terminada la guerra, pero con esa potencialidad de la destrucción total a partir de la nueva tecnología nuclear, ¿no? Hay una gobernanza mundial sobre la base de una suerte de amenaza atómica y total, y la configuración de la paz se convierte, a mi criterio, también en función del tiempo, voy a tratar de resumirlo, lo más parecido al estereotipo o al arquetipo de la espada de Damocles. Viste que Damocles, Timeo Tauromenio escribe la mitología de Siracusa, ¿no?, de Sicilia, el sur de Italia, ¿no?, que dialoga con el mundo griego. Es parte, en cierto sentido, del mundo griego, que también está, Macrobio la relata en las Odas a Horacio, esta idea de la espada de Damocles, que trata, ¿no?, del rey de Siracusa, Dioniso I, que le da una alecciona a un adulador llamado Damocles, brindándole un banquete, dándole por un día la posibilidad de ocupar su lugar como rey, dándole un opíparo banquete, pero lo pone debajo de una espada que pende de una crin, es decir, esto es un pelo de caballo, ¿no? Cuando Damocles se da cuenta, entiende que esa presión era inconmensurablemente peor que poder gozar de todos esos beneficios que tenía el rey. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo contemporáneo se figura hoy una sociedad de consumo, una sociedad donde prolifera cierto hedonismo, una sociedad donde se promueve un clima de presunta armonía, pero siempre vamos a estar bajo la amenaza del intervencionismo de potencias que tienen la posibilidad de destruir todo el planeta con este tipo de armas. Esa sería la espada de Damocles. Que pende sobre la humanidad. Claro, a diferencia de, por dar un ejemplo, la Pax Romana, ¿no?, que si bien Roma, siendo un imperio desde el año 24 base hasta la muerte de Marco Aurelio en el 186 después de Cristo, hay una Pax Romana
duradera, producto de que se logra cierta estabilidad. Civilizacional. Eso te iba a decir. Luminosa. Eso te iba a decir. Roma logró un equilibrio, logró, ¿no? Cerrar el templo de Jano, eso implicaba las puertas de Jano abiertas o cerradas, esa Pax Augusta también llamada, producto de que había llevado civilización ahí donde había ocupado. Ahora lo que tenemos sin sofocar las identidades, sin sofocar las identidades autóctonas de los pueblos que quedaban abarcados y federados. Bueno, acá se simula que los países, porque incluso los países derrotados no desaparecieron, Japón no desapareció, Alemania no desapareció. O son una pálida sombra de sí mismos. Pero han quedado como el retrato exactamente de un mundo donde la gobernanza mundial se da sobre esta nueva configuración de Damocles que pese sobre el mundo. Aparte, Roma no hacía la guerra para ganar la paz, doctrina que finalmente después en San Agustín va a tener una suerte de expresión teórica magnífica y conceptualmente muy clara y muy profunda en su fundamentación. Aquí, si se celebra la paz, es para continuar, son interludios para continuar con una estrategia de guerra permanente. De dominación total. De dominación total. Por eso no tiene ningún signo de humanidad, ni puede despertar ninguna pasión superior, pese a que la guerra siempre como tal implica un cierto grado de destrucción, que en este caso necesariamente es máximo. Totalmente. Mirá, en ese sentido nos ha tocado, en ese aspecto, si se quiere, en ese aspecto el peor, y en otros, el peor de los mundos posibles, o el peor de los escenarios de los que hemos conocido hasta ahora. Pero hay luz, y una luz buena, no la luz de las bombas, sino una luz buena. Acá traje periódico que vos también lo conocés, Patria Argentina, de cuando salía en físico, en edición física. Santiago Roque Alonso. Así es. De agosto del 18 tiene un artículo, El milagro de Hiroshima, altamente recomendable, en donde cuenta, porque Hiroshima y Nagasaki, interesante, vos dijiste, se evaluaron varias ciudades para bombardear. Hubo una lista claro, negra. Escogieron 2 que son centros católicos en Japón. De mayoría cristiana, claro. Una cosa, un rara avis en totalmente, el Extremo Oriente. Totalmente. ¿No? En Japón en particular. Y fíjate que había 4 jesuitas alemanes en Hiroshima, 4 sacerdotes jesuitas alemanes en Hiroshima, Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge y Hubert Cieslik, que la bomba prácticamente estalló sobre sus cabezas. Uno de ellos estaba celebrando la Eucaristía, el otro estaba haciendo otras tareas parroquiales. La bomba prácticamente en Hiroshima estalló casi sobre sus cabezas. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Hiroshima, es prácticamente uno de los pocos edificios que se salvó de una destrucción completa, quedó bastante en pie. Vamos a colocar imágenes aquí, no la ofrezco a la cámara porque no se va a poder apreciar, en todo caso lo vamos a agregar posedición. Es interesante saber también que la rendición de Japón ocurrió el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, ¿no? Y la bomba de Hiroshima coincidió con la solemnidad de la transfiguración del Señor, es decir, de Jesucristo. Este es un punto, ¿no? Y el otro punto, y este es un tributo, al decir la verdad homenajeamos a las víctimas, la verdad libera, pero también es un homenaje a quienes han sido víctimas del ataque. En la memoria colectiva. Totalmente, y después del ocultamiento de todas estas maniobras arteras que condujeron a una guerra y un ataque. En el caso de Japón, con los Estados Unidos, una guerra completamente que el Japón no por sí no hubiera decidido, pero además a un ataque, ¿no? Sobre Japón artero, que era completamente innecesario desde el punto de vista militar, como antes intentamos dejarlo brevemente demostrado. Está el caso del niño de Nagasaki, una famosa fotografía, cuando se están cremando cadáveres. Eso es increíble, ¿no? Esa también la vamos a poner, en donde un niño de apenas de entre 10 y 12 años de edad se acerca con el cadáver de su hermanito más pequeño, colgando, como si se tratara de una mochila, colgando sobre sus espaldas. La foto la tomó Joseph Roger O'Donnell, que era fotógrafo, y lo que cuenta O'Donnell, que el niño se acercó al crematorio, se mantiene hipertérrito, el niño muerto, su hermanito, digamos, el cadáver de su hermanito es colocado por unos soldados en las llamas, se queda parado en posición de firme, sin decir nada, apretándose los labios al punto de hacerlo sangrar, y cuando prácticamente la incineración ya estaba consumado muy avanzada, este niño, simplemente, sin haber dicho ninguna palabra, simplemente apretando sus labios y manteniéndose derecho,
simplemente dio media vuelta y se fue. Yo escribí unas palabras muy breves al respecto, que quiero compartirlas contigo y con el público. Niño de Nagasaki, en ti se condensan todas las fuerzas de tu raza. En ti se cifra la gloria de tu nación. Niño de Nagasaki, tierno como terciopelo, fuerte como el hierro. Niño de Nagasaki, tu dolor inmenso es espada que atraviesa nuestra alma. Tu temple, espejo de nuestras miserias acusador. Tu silencio profundo acalla el estruendo infame de las bombas. Tu nobleza es luz esplendorosa, luz imperial, luz digna del naciente sol. Quería compartir esto nada más. Agradeciendo tus palabras, Pablo, damos por concluida esta breve introito a un gran tema, profundo tema que como veremos, como hemos visto, tiene unas aristas impresionantes. Agradezco tus palabras. Una cosa que, perdón, que digamos con la emoción, no sé si, y con el apuro, por el horario, no queremos molestar aquí en el canal, que es tan generoso con nosotros, los 4 sacerdotes resultaron indemnes y después de más de 200 estudios médicos, que se hicieron a lo largo de décadas, todos murieron de mayores, de grandes, no tenían ningún signo de daño alguno. Solamente unas pequeñas heridas por vidrios rotos y nada más. Efectivamente. Entiendo que la iglesia, no sé si tenía una cripta, o que hizo impermeable a los efectos de la onda expansiva, ¿no? De la radiación. Por eso se habla del milagro, no Pero solo por milagro. el edificio que se mantiene en pie de la iglesia, sino porque los 4 sacerdotes jesuitas resultaron indemnes del bombazo y de la radiación, de la radioactividad. Bueno, perdón. Pablo, ha sido como siempre un gusto para nosotros tenerlos del otro lado. Gracias por estar y será hasta la próxima. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.